Vamos a orar un momento, hermanos, antes de pasar a la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te agradecemos, Señor, que podemos estar aquí para escuchar tu palabra, para ser guiados por ella, para ser consolados, para ser fortalecidos, animados. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que abrió ese mar para que tu pueblo pasase por tierra seca. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. El Dios que pudo abrir ese mar es el mismo Dios que puede abrir las mentes, nuestras mentes, para recibir tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda ayudarnos a ver la hermosura de Cristo, a ver la majestad de tu Hijo Jesucristo. Él es el Evangelio, Él es el Verbo hecho carne. Vamos a abrir tu palabra y estaremos predicando y estamos caminando, Señor, por terreno santo al abrir tu palabra. Esta palabra que es eterna, que permanecerá, que dice la palabra que todo va a pasar menos tu palabra. Ayúdanos a que podamos estar receptivos a ella y que esta palabra también, Señor, pueda ayudarnos a ver la grandiosa obra de redención que has hecho en nosotros, de qué tan beneficiados somos, qué tan favorecidos hemos sido, Señor, por una salvación que nos has entregado al crucificar a tu Hijo, una salvación tan grande, la cual simplemente recibimos por pura gracia. Ayúdanos a que esto en tu palabra continúe impactándonos, de manera que nosotros podamos eh, volcarnos a ti en agradecimiento, en gratitud, en amor, en obediencia, en sumisión a ti. Ese es nuestro deseo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, amados, pues siguiendo con Romanos, ya nos llegó el fin de año y como dijo Pastor David la semana pasada, tenemos 10 meses en la carta de los Romanos. No vamos a terminar esta carta hasta yo creo por allá por marzo, algo así, marzo o abril, si bien nos va. Pero gracias a Dios que esta carta ha sido de muchísima bendición. Estamos en el texto que nos compete en esta mañana en capítulo 9, del versículo 30 hasta el capítulo 10, versículo 4. Ese es el texto que nos compete en esta mañana. Pero a manera de introducción, quiero hacer una remembranza de que desde que iniciamos este capítulo 9, tú te has dado cuenta que capítulo 9, como mencionamos en predicaciones pasadas, capítulo 9, 10 y 11, Pablo está haciendo como un zoom sobre Israel y está hablando acerca de la nación de Israel. Estamos casi terminando ya hoy el capítulo 9 y en este capítulo 9 hemos visto que solamente un remanente de Israel fue salvo por la elección soberana de Dios. Y Pablo se ha encargado en este capítulo 9 de contestar diferentes objeciones acerca de esta elección soberana o elección incondicional de Dios. Porque los judíos han acusado a Dios. Ellos han dicho, ¿cómo es posible que Dios escoja a unos y rechace a otros? Eso es una injusticia. Y esta sección en la que vamos a predicar, que ya partimos desde el 9 hasta el 11, esta sección está prácticamente enfocada. Pablo se va a dar ahora la tarea de que en esta sección explique la razón por la cual muchos judíos se perdieron.
siendo el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto, a quienes Dios les dio la revelación escrita, la ley, en donde venía la promesa de un Mesías prometido que habría de venir. Pablo va a concluir que la perdición de la mayoría de la nación de Israel no fue por la elección soberana de Dios, sino por su propia incredulidad, porque ellos rechazaron el evangelio. El enfoque de este texto, entonces, amados hermanos, es que Dios es soberano y el hombre es moralmente responsable. Dios es soberano en su elección, pero también el hombre es responsable, moralmente responsable delante de Dios. Y voy a usar una ilustración para introducir el texto. Una ilustración que habla acerca de un rey que preparó un banquete. Un rey que preparó un banquete. Esta historia cuenta que este rey preparó un gran banquete en el que cualquier ciudadano del reino podía venir, podía tener el privilegio de sentarse a la mesa con el mismísimo rey para comer con él. Y se enviaron invitaciones con el sello real. En todas las invitaciones estaba el sello real y se repartieron por todo el reino. Y lo único que tenían que hacer los ciudadanos era sencillamente aceptar con gratitud esa invitación del rey y presentarse al banquete. Pero algunos ciudadanos del reino que habían servido al rey por muchos años, con mucho suelo, con mucho celo, con mucho esfuerzo, ellos rechazaron esa invitación, porque ellos creían que eran dignos de entrar a ese banquete sin una invitación y que el rey debería recibirlos. Cuando llegó la fecha del banquete, cuando llegaron todos aquellos que se creían dignos de entrar al banquete sin invitación, el rey se llenó de ira y él mismo cerró las puertas y no los dejó entrar. Esta ilustración de alguna manera nos va a servir para entender lo que Pablo va a tratar de explicar en este texto. De hecho, el tema de esta predicación es, creo que está ahí, ¿verdad? Ya se me olvidó. La justicia por medio de la fe y no por las obras. La justicia por medio de la fe y no por las obras. Ese es el título de mi predicación en esta mañana. Vamos a leer entonces, hermanos, el capítulo 9, versículo 30 al 33. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Mi primer encabezado, primer punto de este sermón es el tropiezo de Israel. El tropiezo de Israel. Y el texto comienza con una pregunta idéntica a la que está en el versículo 14. Es una pregunta idéntica en el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Es la misma pregunta que Pablo se hace en el versículo 14, pero con la diferencia que la pregunta que está en el versículo 14, esa pregunta se hizo con el propósito de responder una objeción. Y esta pregunta que está en el versículo 30, Pablo se hace esta misma pregunta, pero no para responder una objeción,
sino para traer una conclusión de lo que Él ha dicho. Dios es soberano en su elección y el hombre es moralmente responsable. Y el texto, hermano, que vamos a leer, estos versículos del 30 al 32, este texto muestra una paradoja. ¿Alguien sabe qué es una paradoja? Ahí va a aparecer qué es una paradoja. Este texto es como una paradoja, una aparente contradicción. Algo que parece extraño, algo que parece absurdo. Él empieza el texto diciendo, los gentiles que no iban tras justicia, la justicia, los gentiles que no iban tras la justicia, viviendo en medio de disolución, de pecado, ignorantes a los propósitos de Dios, que en su vida no tuvieron absolutamente ningún interés en buscar la justicia de Dios. Los gentiles, alcanzaron la justicia que es por medio de la fe. Y el otro lado de la paradoja es que Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Puedes ver ahí la paradoja. Israel, el pueblo escogido de Dios, que fueron los guardianes de la revelación de Dios, la revelación especial de Dios, un pueblo separado y preparado entre todas las naciones para la venida del Mesías, que vivía de una manera celosa y esforzada para alcanzar el favor de Dios, ellos fueron rechazados. ¿Ves la paradoja ahí? Los gentiles alcanzaron una justicia que no buscaban, mientras Israel no alcanzó la justicia a pesar de buscarla. Asombroso, ¿verdad? Los gentiles alcanzaron una salvación que no buscaron. ¿Cómo? Dios los llamó eficazmente por medio de la predicación del evangelio. Se aferraron a la gracia de Dios que les concedió gratuitamente justificación por la fe sola en Jesucristo. Pero la mayoría de Israel, en su obstinada incredulidad y rebeldía, buscaron otro método diferente al que Dios había establecido. A la mayoría del pueblo de Israel no alcanzaron justicia, la justicia que buscaban. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 32. Porque buscaron una justicia no por la fe, sino por las obras. Ahí está el título de la predicación. Ellos buscaron una justicia no por la fe, sino por las obras. Ellos trataron de ganarse el favor de Dios en base a su propia obediencia a la ley, en base a su obediencia a sus deberes religiosos. Es como que en vez como de los gentiles de venir a Dios con las manos abiertas, como vinieron los gentiles, en vez de que ellos hayan venido como los gentiles con sus manos abiertas para decirle a Dios, dame ese regalo de tu justicia. Ellos vinieron con sus manos llenas de obras, diciéndole a Dios, toma nuestra justicia. Y Dios los rechazó. Romanos 5:20 al 22 deja claramente la evidencia de que nadie podía haber sido salvo por las obras. Chica, ¿cómo dice 5:20? 5:20 de 5:19, perdón. No, estoy equivocado. Es el 4:20. Dice, porque por las obras de la ley, Romanos 4:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley,
La justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley, por los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. La mayoría de Israel tropezó en la piedra de tropiezo, es lo que dice el versículo 33. Ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. He aquí, yo, dice Dios, he aquí yo, es Dios hablando ahí. He aquí yo pongo en Sión una roca, roca de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Este verso que está tomando como prestado el apóstol Pablo de Isaías, del profeta Isaías, del libro de Isaías, habla claramente de que Dios estableció el medio para salvarse, que Dios estableció un medio, un método para la salvación, y ese medio es la piedra. La piedra no es una cosa, la piedra es una persona, porque dice, todo aquel que crea en él no será avergonzado. La roca, Cristo, el único camino de salvación que Dios estableció, el único camino de justificación. Y ellos tropezaron porque Dios les ofreció ser revestidos del manto de la justicia de Dios. Dios les ofreció ser revestidos con el manto de la justicia de Dios, pero ellos decidieron cubrirse con su propio manto de justicia basado en las obras. Es como que si Dios les haya abierto la puerta de un elevador, es un edificio grandísimo, y haz de cuenta que Dios les abre la puerta del elevador y ellos prefirieron las escaleras de la ley, 613 mandamientos. Ellos prefirieron subir por las escaleras 613 escalones de mandamientos de la ley que nunca jamás podrían cumplir, y tropezaron en la roca que es Cristo. Dios les dijo, aquí está la puerta del elevador, y ellos dijeron, no, yo voy a tomar las escaleras, mi propio método para llegar allá. 613 mandamientos trataron de cumplir, tropezaron con la piedra que es Jesucristo. Tim Keller dice, ellos tropezaron en Cristo, enredándose en sus propios mantos de justicia. Y Pablo también en la primera carta de los Corintios 1:23, él habla acerca de Cristo como la roca de tropiezo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Te das cuenta? Ese era el método de Dios, Cristo, el único método para justificación y salvación. A lo que nos lleva a poder nosotros concluir, amados hermanos, que Cristo es una piedra preciosa y firme para salvación para todos los hombres que crean en Él. O Cristo es una piedra de tropiezo para ruina y perdición de todos los hombres obstinados e incrédulos que quieran establecer su propia justicia. O es una roca para salvación, o es una roca de tropiezo para ruina y perdición. No hay nadie que pueda permanecer neutral. O está de un lado o está del otro. No hay nadie que pueda permanecer neutral. Quien cree en Cristo es justificado por la fe. El que rechaza a Cristo es condenado por incredulidad. Yo creo que esto queda muy bien ilustrado en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esta parábola del publicano, del fariseo y el publicano? Estos dos que entraron en el templo y que este fariseo estaba delante de Dios diciéndole, gracias a Dios que no soy un hombre como este pecador, que yo ayuno tantos días, doy mis diezmos. Y aquel hombre
El publicano que estaba más lejos de este hombre en el templo, él ni siquiera podía alzar su vista hacia arriba, sino simplemente él dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y esta frase está llena de muchas, de mucha sustancia. Esta frase que dice, sé propicio a mi pecador, el original dice, sé propicio a el pecador. Eso es lo que está tratando de decir el publicano. El pecador entre todos los pecadores. Soy un miserable. Sé propicio a el pecador entre todos los pecadores. Y dice la parábola que el que se fue de ahí justificado fue ese hombre y el otro hombre fue rechazado por Dios. No hay nadie que pueda permanecer neutral. Quien cree en Cristo es justificado por la fe. El que rechaza a Cristo en incredulidad es condenado. La justificación, amados hermanos, por la fe sola, magnifica la gracia de Dios, exalta la gracia y la misericordia de Dios y humilla la jactancia y el orgullo del hombre. Como Pablo ya anteriormente lo dijo en el capítulo 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. ¿Sabes por qué muchos, cuando estás tratando de compartirles el evangelio, y todos están receptivos cuando tú estás hablando de Dios, hablas acerca de Dios, pero en el momento en el que tú introduces a Jesucristo, en el momento en el que tú introduces a Jesucristo como Dios, el que lo está llamando a venir a Él en el arrepentimiento y fe, ellos rechazan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un Salvador que humilla el orgullo religioso del hombre. El hombre quiere ganarse el cielo. El hombre quiere ganarse el cielo y se presenta delante de Dios con sus obras, con un montón de trapos de inmundicia, como dice la palabra que son las obras, como trapos de inmundicia. Y eso me lleva a mi siguiente encabezado, que es la justicia que es por la fe frente a la justicia propia. De los versículos 1 al 3, capítulo 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No sé si este versículo que empieza en el capítulo 10 te hace recordar que Pablo ya usó una misma expresión similar a la que hizo en el capítulo 10, el capítulo 9, donde Pablo abre su corazón diciendo: tengo un dolor profundo e incesante por mis hermanos judíos, porque yo dice ser mismo anatema para que ellos puedan ser salvos. Pablo de nuevo está expresando su afecto, su amor, que lo mantiene orando fervientemente por sus compatriotas para que puedan ser salvos. Y de hecho, si está en un par de ocasiones muy cercanas entre el capítulo 9 y el capítulo 10, esta oración de Pablo de intercesión por sus hermanos judíos es un ejemplo para nosotros, amados. Es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo por el amor hacia los perdidos. Es un ejemplo de que tenemos que orar, pero también tenemos que evangelizar a los perdidos.
comenzando por nuestra propia familia inconversa, que ellos puedan venir eficazmente arrepentimiento y fe mediante el Evangelio a Cristo. Y Pablo se expresa a favor de ellos. Pablo se va a expresar a favor y en contra de ellos. Pero primero Pablo se expresa a favor de ellos. Y él dice, porque yo testifico que tienen celo de Dios. Ellos tienen celo de Dios. Pablo está diciendo que sus compatriotas judíos tienen un celo sincero por Dios. Tienen un celo sincero por Dios, pero es un celo religioso. Es un celo religioso porque Pablo mismo, hermanos, Pablo mismo antes de Cristo era un hombre con la misma celosía religiosa que ellos. Gálatas 1:13, checa cómo dice Gálatas 1:13. Pablo era uno mismo de ellos. Gálatas 1:13 y 14. Dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. ¿Ves cómo Pablo sabe que tienen un celo auténtico y sincero por Dios? Porque él mismo estaba en ese grupo. Él mismo era parte de ellos. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo, él mismo puede afirmar que ellos tienen un auténtico celo sincero por Dios, porque él estuvo ahí. Pablo antes de Cristo era tan celoso, que todo aquel que no pensara conforme al judaísmo, lo mandaba a matar. Todo aquel que no pensaba conforme al judaísmo, lo mandaba a torturar hasta que ellos blasfemaran el nombre de Cristo. Pero también Pablo se expresa en contra de ellos. Se está reconociendo que tienen un celo, pero fíjate cómo se expresa también en contra de ellos. Porque yo testifico que tienen celo, pero su celo no es conforme al conocimiento de Dios. Su celo no es conforme al conocimiento de Dios. Era un celo sin conocimiento. Un celo sincero por Dios no es suficiente. Un celo sin conocimiento de la verdad del Evangelio no es suficiente. Si no está acompañado ese celo de la verdad de Dios, es un celo dañino y hasta se puede convertir en un celo muy, muy peligroso. Checa lo que dice el pastor Oscar Arrocha acerca de esto. El celo de Dios, por ahí va a aparecer, el celo de Dios sin conocimiento de la verdad del Evangelio lleva al fanatismo religioso. Un religioso en su ignorancia cree sinceramente que está haciendo bien, pero está sinceramente equivocado. Al fanático religioso no le importa la reflexión, no le importa el conocimiento, no le importa la doctrina y el conocimiento de la palabra de Dios. Él se siente cómodo, aferrado a su ignorancia. No sé cuántas veces tú has tenido la oportunidad de platicar con alguien que cree que algo es verdad cuando es absolutamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero él lo cree. Porque alguien lo dijo, porque alguien se lo enseñó, porque alguien lo predicó en un púlpito, lo aceptó como verdad, lo defiende celosamente, pero es un celo sin conocimiento. Y ese celo sin conocimiento lo lleva al fanatismo, a un fanatismo religioso. Y eso
Eso pasa en muchas iglesias que se dicen que son evangélicas. Un celo sin conocimiento, eso suena como que ellos ignoraban algo, ¿no? ¿No te suena así como un celo sin conocimiento? Es como que ellos ignoraban algo. ¿Qué era lo que ellos ignoraban que no fue suficiente su celo para alcanzar la justicia? Checa como dice el versículo, volviendo ahí a Romanos 10. Pues desconociendo la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Te das cuenta que Israel no ignoraba? Israel no era un ignorante acerca de la ley de Dios. No, ellos eran los guardianes de la ley de Dios. A ellos se les dio la revelación escrita, la palabra de Dios, pero ellos convirtieron la ley en un sistema religioso. Ellos convirtieron la ley de Dios en un sistema religioso, un tipo de justicia basada en méritos humanos para su propia gloria religiosa y no para la gloria de Dios. Ellos dijeron, haz de cuenta que ellos dijeron, vamos a obedecer cada mandamiento de la ley de Dios. No vamos a tener dioses ajenos, no vamos a hacernos imagen de ninguna cosa, no vamos a robar, no vamos a codiciar, no vamos a matar, no vamos a mentir, no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, vamos a guardar los días de reposo, vamos a cumplir con leyes, liturgias, ceremonias, vamos a dar nuestros diezmos, ofrecer sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos llegaron a la conclusión de decir, haciendo todo esto nos ganaremos el favor de Dios. Pero ellos se equivocaron. Ellos se equivocaron completamente porque la ley, hemos predicado anteriormente en otros sermones que la ley no tenía el propósito de brindar salvación al hombre. La ley fue dada como un espejo para que el hombre pudiese ver la profundidad de su pecado. Nunca la ley fue con el propósito de salvación, sino para poner bajo condenación al hombre. Porque por medio de la ley, dice también la palabra de Dios, viene el conocimiento del pecado. El propósito de la ley, uno de los propósitos de la ley, era ponerlos bajo la convicción de pecadores perdidos y despertar sus conciencias a la necesidad de correr desesperadamente tras un Salvador a quien apuntaba esa ley que Dios les dio. Porque la ley ha venido a ser nuestro guía, dice también la palabra, para conducirnos a Cristo. La ley tenía como propósito conducirlos a Cristo, a quien apuntaba la ley, a fin de que seamos justificados por la fe. Es lo que dice la palabra. Pablo entonces les dijo a sus compatriotas, a quienes amaba y tenía un grande afecto y que quería que ellos fueran salvos. Pablo les está diciendo, ustedes están empeñados en ignorar la justificación que fue establecida por Dios, la justificación que viene por la fe. Y ustedes están pretendiendo de alcanzar su propia justicia. Pablo más adelante, hermanos, más adelante en el 10:21 les va a decir, pero en cuanto a Israel, va a citar también la escritura, pero en cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Te das cuenta lo que Pablo está diciéndole a sus propios compatriotas que aún con su celo sincero de Dios van rumbo a la perdición? ¿Te das cuenta lo que Pablo está diciéndole a sus amados hermanos judíos que los amaba, que quería que viniesen a salvación y estuviese dispuesto a hacer anatema por ellos, que con su propio celo sincero de Dios ellos van rumbo al infierno? Y ese amor y ese afecto
hace que él hable la verdad con sus propios compatriotas y les está diciendo, el problema de ustedes no es que Dios no los haya elegido para salvación. El problema de ustedes es que son rebeldes y desobedientes a su evangelio. Yo creo que cuando, cuando tú vas a un doctor y el doctor te hace los exámenes requeridos y él tiene que darte una mala noticia, yo creo que ese doctor, su labor es darte esa noticia. Su labor no es ocultar lo que está pasando con tu salud. Si, si los exámenes que él te hizo y en esos exámenes hay cáncer, él no va a decir, no voy a decirle que tiene cáncer porque lo voy a lastimar, lo voy a desanimar. No, su labor es decirle la verdad. Y eso es lo que Pablo está haciendo. A pesar del gran afecto, el gran amor, a pesar de que él tenía un deseo ferviente de que ellos fuesen salvos y que tenía un dolor constante por ellos, Pablo les dijo la verdad. No es porque Dios no los haya escogido para o los haya elegido para salvación. El problema es que ustedes están ignorando la justificación establecida por la fe por Dios. Y ustedes están estableciendo su propio sistema de justicia personal. Y ese es un ejemplo también para nosotros. Nosotros debemos hablar la verdad y la verdad en amor, aunque esta verdad hiera, duela a quien nosotros amamos y estimamos. Los judíos entonces tenían un celo sin conocimiento de la verdad del evangelio, un celo religioso, incorrecto, ciego y mal orientado. Yo no sé si tú te has preguntado por qué están los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Y Dios quiere atraer nuestra atención a Israel, sobre el pueblo de Israel. Hay un gran ejemplo para nosotros y también yo creo que aparte de ese ejemplo en ellos, ese es un ejemplo de como de advertencia, una luz de advertencia. Porque en un momento el pueblo de Israel llegó un momento en que ellos dejaron de poner su confianza en Dios y empezaron a poner su confianza en ellos mismos. ¿Cuándo fue ese momento? Llegó un momento en el que ellos empezaron a pensar de esta manera. Y podemos encontrar un ejemplo ahí para nosotros. Nosotros podemos ser celosos de la sana doctrina, de la ortodoxia, celosos de la liturgia, centrada en el evangelio, pero aún eso se puede convertir en un sistema religioso de justicia personal, sin una vida consagrada y piadosa, que esté de acuerdo y orientada en obedecer y honrar sinceramente a Dios. No sé cuántos de ustedes recuerden el Apocalipsis y todos estos mensajes a las iglesias del Apocalipsis. Hay un mensaje que se le dio a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis del 1 al 5, donde Dios está diciéndole a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu perseverancia. Yo conozco tu perseverancia. Yo conozco tu perseverancia, que no puedes soportar a los falsos apóstoles, que no puedes soportar a los malos, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Te das cuenta que esta iglesia de Éfeso, que empezó muy bien, de repente se desvió?
Por eso es un ejemplo lo que Dios nos está dejando en estos capítulos del 9, 10 y 11. Es una luz de advertencia, de alerta para nosotros. Porque podemos tener toda una estructura centrada en el Evangelio. Sin embargo, como Israel, nadie, hermanos, nadie está exento de caer en una vida religiosa, mecánica, monótona, de vivirla en piloto automático. No sé tú, pero a mí me sucede y he pasado por eso. En domingos que tengo que llegar aquí porque tengo que llegar aquí, porque es mi deber, porque es mi responsabilidad. Tiempos en el que está la alabanza, está el tiempo de adoración y no tengo deseos de exaltar y bendecir a Dios. Ustedes no crean que yo siempre llego aquí con, con, con la mejor actitud de bendecir, exaltar a Dios. Eso no es cierto, hermanos. Sin embargo, este ejemplo que nos deja el apóstol en Israel es algo que puede ocurrir. Ocurrió en la iglesia de Éfeso. Yo doy gracias por lo que Dios está haciendo en esta iglesia en CGR. El miércoles pasado tuvimos una acción de gracias y pudimos ver cómo Dios está obrando en las familias, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está trayendo cambios en la manera de pensar, en la manera de actuar. Y yo deseo fervientemente que esta iglesia continúe caminando por esa ruta de exaltar, bendecir a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios y su palabra. Que nunca nosotros podamos autojustificarnos por las obras, por lo que hacemos por Dios, por el tipo de iglesia que somos. Esto me lleva a mi siguiente y último punto, que es Cristo, la culminación de la ley, volviendo a Romanos 10. Romanos 10:4, Pablo, su conclusión es esta en este texto, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin. Cristo es la meta de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley, el cumplimiento en perfección de la ley para que los que creen en Él puedan ser justificados, porque Cristo puso fin a la ley. Pablo entonces está acusando a los judíos de no reconocer a Cristo como la meta y la culminación de la ley, del plan de Dios para la salvación. Ellos, dice Pablo, como ya lo ha dicho, ellos son responsables de establecer su propia justicia, confiando en sus propias obras y no en la fe en el Cristo Mesías que se les prometió. Cristo, amados hermanos, cumplió todos, absolutamente todos los requisitos de la ley durante su vida. Y cuando Él fue a la cruz, se sometió voluntariamente para recibir todo el castigo y pagar la deuda, la culpa que teníamos con Dios por nuestros pecados. Cristo entonces, Cristo es justicia a todo aquel que cree. Esa es una gran noticia, hermano, que continuamente tenemos que estarla escuchando. Esa es una noticia en la cual cada día nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio, porque nos centra en la persona que, que tiene los suficientes méritos para presentarnos delante de Dios como justificados delante de Él. Amados, nosotros no necesitamos buscar la aprobación de Dios.
Ninguno de nosotros necesitamos buscar la aprobación de Dios por medio de nuestras obras, ni siquiera por nuestro servicio a Dios. Ya Cristo, ya Él, Cristo, acumuló los méritos suficientes para recibir la justificación por la gracia, el favor y las bendiciones de Dios para todos nosotros. Eso no nos excluye de seguir haciendo obras, de ser luz, porque la misma Biblia dice que si nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo que sea celoso de buenas obras, pero las obras no se deben de convertir en un medio para ganarnos el favor de Dios. Ya Cristo lo ha ganado por nosotros. Y si estamos en Cristo, amados hermanos, si hemos creído en Él como nuestro suficiente Señor y Salvador, ya no hay absolutamente ninguna deuda pendiente en el tribunal de Dios. Ya no hay ningún registro en el cielo de algún pecado por el cual nosotros podamos ser castigados y condenados, porque ya Pablo lo dijo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero terminar con lo siguiente. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo como su Salvador, Dios le extiende ahora su oferta de justificar a pecadores por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es la roca. Él es la roca en la que puedes hoy, si no estás en Cristo, refugiarte en Él y nunca serás avergonzado. Pero si rechazas a Cristo, vas a tropezar con la piedra de tropiezo para perdición. No hay ninguna persona que pueda permanecer neutral. O te refugias en la roca firme y sólida para salvación a todo aquel que cree, o tropiezas en la piedra de tropiezo que es Cristo para perdición por causa de incredulidad. Y para los que ya conocemos a Cristo, que somos parte aquí de CGR, amados, yo quiero pedirte que nos cuidemos. Cuidémonos de tener un celo religioso incorrecto. Cuidémonos. Podemos caer en alimentar nuestro orgullo religioso siendo solamente celosos por la doctrina, por la ortodoxia, por la liturgia centrada en el Evangelio. Eso se puede convertir en un tipo de justicia personal que nos puede llevar a vivir una vida mecánica, monótona, que nos va a alejar cada vez más y más de Jesucristo. Cuidémonos de eso.